porque estamos viniendo, podíamos estar haciendo otras cosas en nuestras casas, pero estamos aquí. Y bueno, primeramente les voy a pedir que se pongan sobre sus pies y que oren por mí, por esta palabra, que esta palabra no regrese vacía. Amén. Gracias, amantísimo Padre, gracias, mi Señor Jesús, por tu misericordia. Gracias, mi Padre amado, por este momento. Desde ya, mi Padre amado, venimos, mi Señor Jesús, pidiéndote que seas tú direccionándome, que seas tú usando mis labios, mi Padre amado, que la palabra que tú ya me dices, mi Padre amado, que cada pensamiento que vino a mi mente, mi Señor Jesús, yo la pueda interpretar de la mejor manera, mi Señor Jesús, que seas tú usando mis labios, mi Padre amado, y que esta palabra no regrese vacía, mi Señor Jesús, sino que haga eco, mi Padre amado, en más de alguna persona, porque tu palabra siempre nos sirve, mi Señor Jesús, siempre, mi Padre amado, tu palabra viene, mi Padre amado, con poder. En este momento yo te pido que seas tú santo, mi Señor Jesús, y que seas tú abriendo el entendimiento, mi Padre amado, tanto a mí como a mis hermanos, mi Señor Jesús, que esta palabra penetre, mi Señor Jesús, y nos ayude, mi Padre amado, que sea de motivación para nuestra vida de la misma manera. Yo lo declaro, mi Señor Jesús, que va a ser eco en mis hermanos como lo hizo conmigo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a ir al libro de los Jueces, capítulo 6, desde el versículo número 1. Cuando ya lo tengan, me contesta con un amén, por favor. Amén. Y la palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevalecía contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Amén. Se pueden sentar, hermano. Y créanme que quise cambiar esta palabra. Inclusive mi tía me dijo, cuando des la palabra, buscate una palabra que sea de mujeres, ya que nosotros somos mujeres, pues buscate. Y hay hermosas, ¿verdad?, enseñanzas en la Biblia de mujeres de poder. Ruth, Noemí, Esther. Hemos visto muchos, pero no sé, de una u otra manera vino este nombre a mi mente y no me lo pude sacar de la cabeza, hermanos. Entonces, yo no soy predicadora, yo estoy aprendiendo al igual que muchos y aquí vengo en obediente. Y bueno, el libro de los Jueces vemos que es una constante. De una u otra manera era como un ciclo vicioso, se puede decir, en esos tiempos, que eran tiempos de perdición, tiempos donde se habían olvidado del Señor, donde el Señor ya les había dado la tierra prometida, ya los había llevado a través de Moisés y Josué a la tierra prometida, la tierra que fluía leche y miel, y ellos pues se habían olvidado de una otra manera de las promesas que habían hecho en el desierto a Moisés y a Josué. Era otra generación que ya se habían olvidado muchas cosas. Bueno, era otra generación que ni siquiera conocía, mejor dicho, porque sus padres pues no les habían enseñado el amor y el temor de Dios. Y luego venía el tiempo de opresión, donde venían tiempos paganos y los oprimían. Venían y llegaban a Israel, los oprimían, llegaban sus ganados, sus cultivos, y de esa manera decía que venía y empobrecía a Israel. Luego venía el tiempo del arrepentimiento, donde ellos oraban, se humillaban, el Señor escuchaba su clamor y les mandaba un libertador. Y yo siempre, cuando yo empecé a estudiar la palabra, cuando yo recién empecé a los pies de Cristo, yo empecé a leer la Biblia y andaba también de una otra manera escuchando también cuando andaba en el trabajo y cuando yo estaba estudiando un poco el libro de Jueces alrededor de un año. Yo decía, qué gente más malagradecida, que el Señor ya les había dado
la tierra prometida y ellos no buscaban del Señor. Pero muchas veces yo digo, eso es igual para nosotros muchas veces. Muchas veces nosotros venimos, el Señor nos llama, nos trae a la iglesia, venimos nosotros, le ponemos las peticiones de rodillas a Él, venimos, oramos, Él está atento a nuestro clamor, Él pone su oído y Él escucha nuestras peticiones. Y muchas veces cuando la petición ya está, nos olvidamos y no nos acordamos de Él. Y así hay mucha gente, hermano. Yo he conocido a mucha gente de esa manera. Inclusive cuando yo empecé a venir a la iglesia, inclusive de estos devocionales, hubo una amiga que ella me dijo, ella me sugirió, ella me dijo y ella me motivaba de una otra manera. Luego ella se fue, anda en el camino y hoy tiene muchas pruebas. Yo solo le pido al Señor pues que de todas, así como ella y muchas personas que conocen del Señor, regresan a lo de atrás y es como que no se acuerdan de dónde el Señor los sacó. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos testimonios, tenemos de dónde sacó, donde el Señor nos ha sacado de nuestros países, de la delincuencia que muchos de nosotros hemos vivido y donde estamos aquí, pero a nosotros nos cuesta estar firmes siempre en la palabra, nos cuesta muchas veces. Y eso yo lo hago por mí, yo lo hablo por mí, hermanos, porque muchas veces yo he estado a rodillas de acá y yo le he dicho al Señor, motívame en oración, motívame a buscar siempre de ti. Sí, el Señor ha puesto esa inquietud en mí, porque no soy yo sola de buscarlo en oración, pero hay muchas veces que de igual manera, hay veces que estoy bien arropadita y no me levanto a orar, porque yo creo que nosotros los cristianos somos como una ruleta rusa, ¿no? Que a veces estamos con fuego, con poder arriba y hay muchas veces que no queremos acercarnos a Él. Yo creo que, yo no sé, por eso le digo, yo no sé con quién el Señor quiere tratar, porque primero trató conmigo. Esta palabra primeramente yo la hice para mí, pero yo conozco también gente que venimos, hermanos, les ponemos peticiones y luego no nos acordamos, no somos constantes, que el Señor muchas veces nos quiere usar, nos quiere llamar, pero para nosotros es más fácil regresar, quedarnos viendo, haciendo muchas cosas en nuestras casas y no ser constantes en la iglesia. Por eso le dije, no, esta palabra yo no me sentía ni con la autoridad ni con nada, hermanos, porque yo siento que pues la predicación no es lo mío, pero yo fue lo que tú me pusiste, yo lo voy a llevar. Amén. Y bueno, era lo que más o menos estaba pasando en este tiempo y pues Gedeón, él se dice, bueno, en el versículo 7, dice, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra, y os dije, yo soy Jehová, vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero ellos no escucharon a la voz, hermanos. El Señor les había dicho que ellos tenían prácticamente que deshacerse de todo este pueblo pagano. Ellos no escucharon, ellos al contrario, ellos se mezclaron con esta gente. Y ahí vemos en el versículo 7 cuán Dios es bueno, cuán atento está Él a nuestros clamores. Nosotros venimos y arrodillados le pedimos, y Él es algo que Él ha querido tratar siempre con nosotros. No solo hoy, es algo que el Señor ha estado tratando con nosotros, y aquí vemos cuán fiel es el Señor, hermanos, que Él está atento a nuestras súplicas, pero nosotros muchas veces somos los malagradecidos, se puede decir, que solo en tiempos difíciles es cuando nos acordamos de Él, pero cuando estamos en tiempos de bendiciones, somos raros y nos cuesta estar constantemente buscando de Él. Y bueno, Gedeón, en el versículo, en el versículo 11, que dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros,
¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado? De una otra manera, hermano, el Señor le está diciendo a Gedeón, varón valiente y esforzado. Gedeón tiene dudas, al igual que muchas veces también nosotros las tenemos. Al igual, bueno, yo soy un hermano que a mí me dan un privilegio y a mí me da un nerviosismo, pero lo que no sabemos es que no estamos solos. Es que el Señor es nuestro respaldo, el Señor es el que nos guía. Así como le dijo a Moisés, ve y liberta este pueblo. Y Moisés puso excusa. Moisés, ¿qué dijo? Yo soy de tarde hablar, yo soy tartamudo. Pero el Señor le dice, ¿quién fue el que dio vista al ciego? ¿Quién fue el que prácticamente le dio habla a la gente? Le dice, yo voy a estar con tu boca, ve, porque yo voy a estar contigo. Al igual Gedeón en este caso, hermanos, Gedeón puso excusas, puso pretextos, y él se menospreció. Y yo digo, muchas veces nosotros venimos y creemos que vamos a estar nosotros mismos, que vamos a ir prácticamente como los de evangelismo y misiones. Ellos no van ellos solos, ellos van con el respaldo del Señor. Ellos vienen, ellos ponen cada vez que ellos van a las calles, ellos vienen, ellos tienen que venir, estar en ayuno y oración para tocar vidas cuando ellos salen afuera. Muchas veces nosotros ponemos pretextos y decimos, no puedo, pero no nos damos cuenta que nunca van a ser nuestras fuerzas. Nunca van a ser nuestras fuerzas y nuestra fe siempre creo que tiene que estar puestas en el Señor, que Él es el que nos va a guiar momento a momento. Él es el que nos va a ir a dar las palabras, el que va a poner las palabras en nuestra boca, pensamientos en nuestra mente. Él es el que nos va a direccionar día a día, hermano. Y crean que cada uno de nosotros estamos aquí porque el Señor quiere hacer grandes cosas con nosotros en nuestros hogares. Nosotros no estamos aquí solo por casualidad, por venir de una otra manera a sentarnos, a calentar la banca. El Señor quiere obrar con cada una de nuestras vidas, quiere hacer grandes cosas. Aleluya. Y por eso les digo, yo la hice en mí, hermanos, porque no están ustedes para saberlo, pero desde ayer he andado con un dolor de pierna del nervio que no me ha parado la ciática. Pero yo digo, Padre, tú vas a estar conmigo, tú me vas a resguardar, porque yo no voy a ir con mis fuerzas. Yo lo tengo en oración y eres tú el que va a estar conmigo, el que me va a estar guiando. Y bueno, el Señor de una otra manera le dice a Gedeón, ven, con estas tus fuerzas, te envío yo. Al igual que lo hizo con Moisés, al igual que lo hizo con Josué, él está de una otra manera diciéndole, ve, porque yo voy a estar contigo, ve, porque yo te voy a dar la victoria. Y vemos que cuando Gedeón dice, pero yo soy el menor de mi casa, nosotros somos la tribu más pobre de Manasés. Empieza él a poner excusas, al Señor, que son pobres, y luego él viene y empieza a actuar de fe. Cuando él, sin tener recursos, cuando él estaba sacudiendo el trigo en el lagar a escondidas para que no vinieran los madianitas a arrebatar el poco trigo que ellos tenían, él vino y ofreció un cordero en holocausto al Señor. Ellos que no tenían prácticamente nada, estaba ofreciendo lo poco que él tenía, porque empezó a actuar por fe, empezó a entender que no era él, no iba a ser su mano, sino la mano del Señor que iba a estar con él. Él empezó a actuar con fe desde ese momento que él no tenía, pero empezó a darle al Señor, empezó a creer en el Señor. Y bueno, y como esos hermanos hay como 3 señales que él le pide al Señor, porque hay desconfianza en él, cree que él no es capaz de librar al pueblo de Israel y llevarlo a la victoria, pero el Señor, lo que el Señor promete, el Señor lo cumple. Y en el capítulo 25 del mismo, el capítulo 6, versículo 25, dice, aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal de tu padre que tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, lugar
lugar conveniente y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera. Y esto es de una otra manera Gedeón empezando a actuar. Empieza a quitar prácticamente la raíz del problema, porque el que ellos hubieran estado en opresión en ese tiempo era prácticamente a causa de la desobediencia que ellos tenían. No eran los madianitas, era porque Dios, Jehová, les estaba permitiendo estar como estaban a causa de la desobediencia de ellos. Prácticamente los madianitas no eran el problema era la idolatría que había en ese momento. Y de esta manera Gedeón tuvo que empezar, como se dicen, agarrar el toro por los cuernos, ¿verdad? Y empezar con la raíz del problema que era la idolatría. Para que el Señor se manifestara, tenía que quitar el problema de idolatría que había en la heredad de su padre. Y Gedeón empezó a actuar. ¿El que hizo? Prácticamente sacrificó 2 toros, uno por sus pecados, porque primeramente tenía que limpiar y estar bien con Dios él. Sacrificó un toro en holocausto por sus pecados y el otro lo sacrificó a causa del pecado del pueblo de Israel. Y de 7 años, que eran los 7 años que habían estado en cautiverio. Y de esa manera yo digo, muchas veces para que el Señor actúe con nosotros, tenemos que dejar y empezar a limpiar qué es el estorbo de nuestras vidas. Amén. Tenemos que empezar a limpiar. Gedeón empezó con la raíz del problema, que era la idolatría. Empezó a hacerlo, pero lo mismo nosotros en nuestras casas. Hay muchas veces que hay cosas y estorbos en nuestras vidas que no nos permiten alabar al Señor. Muchas veces podemos ser nosotros mismos. Muchas veces pueden ser situaciones en las que estamos. Puede ser un trabajo que sea estorbo. Pueden ser muchas cosas. En este tiempo hay muchas cosas. Y yo de esto yo me acuerdo que cuando una de las tantas prédicas del hermano César, él siempre mencionaba al hermano Facebook, al hermano Netflix, al hermano YouTube, y pues la rebelde, Jessica, la rebelde en aquellos tiempos, yo decía, pero uno trabaja 9 horas, uno tiene que distraerse de una u otra manera. Pero hoy yo digo, no, hermanos, no podemos poner muchas cosas primero que a Dios. Amén. Al Señor es darle el primer lugar. Amén. Sí, nos vamos a poder relajar como familia, podemos hacer muchas cosas, pero sin dejar de lado al Señor. Amén. Es algo que yo digo, yo he aprendido, o el Señor me lo ha puesto, porque yo misma, yo soy rebelde, yo en este momento preferiría estar en mi casa, pero no, el Señor ha puesto eso de repente en mí, en buscarle, en querer más de Él, en aprender, en leer la palabra, y de esa manera empezó a actuar Gedeón. Primero quitar la raíz del problema que era la idolatría. Empezó a actuar por fe. Y nosotros igual, hermanos, nosotros creo que cada uno tenemos que ponernos a pensar y a detenernos. ¿Qué es lo que estamos poniendo en primer lugar? ¿Qué es lo que nos está deteniendo a nosotros el realmente venir y alabar a Dios? Que inclusive nosotros, bueno, en mí yo digo, el Señor ha trabajado en mi vanidad. Como toda mujer yo creo que somos vanidosas. Y es algo que el Señor ha venido ahí paulatinamente trabajando en mí. No sé si yo digo, yo no soy perfecta, pero el Señor es el que está haciendo la obra en mí. Amén. Y así empezó a actuar Él. Respira, bueno, en el capítulo 7, ya el versículo 6, ya hablamos más o menos de eso. En el versículo 7 dice, ya Gedeón empezó a actuar ya, y él preparó prácticamente pues a sus hombres. Dice, levantándose pues de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Jarol, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More. Bueno, más o menos es como él empezó a prepararse, él empezó a formar un ejército para ir a pelear con 135,000 hombres, aquellos que eran como langostas que no se podían contar. Él solo llegó con un ejército de 32,000, pero el Señor le dice, estos 32,000 son muchos. 135,000 con 32, que son, hermanos, no es nada, pero el Señor le dice, estos son muchos. Y aún así el Señor le dice, no, ve y pruébalo, llévatelos al río. Porque el Señor lo que quería era
empezar a obrar, empezar y que el pueblo de Israel regresara a la adoración. Él quería tanto quitar la idolatría, pero quería que realmente supieran quién era el que los estaba libertando. Amén. Querían que regresaban a esos tiempos que sus padres, sus abuelos les habían contado. Él quería que prácticamente cuando decían, me han contado que abrieron el mar y todo, él quería que esa generación viera y glorificaran realmente quién era. Y así es como él fue, hermanos, y peleó. Y el Señor vino, los probó. Quienes se arrodillen, pónmelos aparte. Quien lleven el agua a su boca, pónmelos aparte. Los que llevaron el agua a su boca, solo fueron 300. Con estos 300 hombres iban a combatir con un ejército de 135,000 hombres. No, es que no. ¿Nosotros qué? Nos vamos para nuestras casas. Pero Gedeón empezó a actuar por fe. Gedeón empezó y dijo, bueno, yo ya creí, hoy les toca a ustedes. Y ellos también empezaron y tuvieron que orar, me imagino, y ponerse, ir a la guerra, esos 300 hombres, ir a combatir con un ejército de 135. Pero es que nunca van a ser la fuerza de nosotros, hermanos. Amén. Nunca, nunca, nunca. Nosotros mismos no podemos. Si no lo ponemos, cada problema, cada situación que se nos vaya presentando en manos del Señor, no. Nosotros no podemos, hermanos. Y de esta manera, pues el Señor usó a Gedeón para ir a la batalla con él contra estos 135,000 hombres. Y para mí esto solo era una prueba, lo que realmente el Señor quería hacer en este pueblo. Él quería de una u otra manera, dejando a los madianitas y a todas estas personas, a estos pueblos paganos, cuando venían y oprimían a Israel, era de una u otra manera un castigo de un padre. Era un castigo de un padre queriendo corregir a sus hijos. ¿Por qué? Porque el Señor siempre va a querer fidelidad de nosotros. El Señor siempre va a querer que nosotros estemos constantes buscando de Él. Que busquemos, que no nos conformemos. Que no seamos como que en los días de bendición, en los días de prosperidad, nos quedamos en nuestras casas. Pero cuando vienen las pruebas, cuando vienen las batallas, ahí es cuando realmente el verdadero cristiano se reconoce. Amén. Porque cuando todo está bien, hermanos, nadie busca de la misma manera. Pero cuando vienen los problemas es cuando nuestra oración es como que más. Y ahí sí realmente buscamos de Dios. Y bueno, hermanos, esto es lo que el Señor me dio. Como les dije, espero que realmente este nuevo año que estemos empezando, que realmente vengamos con planes, pero que todos nuestros planes estén siempre puestos en el Señor. Que vengamos y que seamos obedientes, que seamos y que sepamos saber y reconocer que nunca vamos a ir nosotros, que seamos obedientes, porque como dice, la obediencia trae bendiciones, mas la desobediencia trae maldiciones. Pues hoy, problemas. Muchas veces no sabemos ni de dónde nos van a venir los problemas, pero estamos haciendo fieles con el Señor, le estamos dedicando tiempo en nuestros hogares al Señor. Bueno, yo no conozco cómo vive usted, hermano, en sus hogares, pero como dijo Josué, mi casa y yo serviremos al Señor y nosotros lo hacemos. Créame que yo digo, mami, no está nerviosa, y ella me dijo, no, yo nunca la vi. Yo aquí estaba que él quería entregarme el micrófono y yo, siga, mami, siga, que conmigo no hay problema. Pero, bueno, hermano, sigamos firmes. Si a alguien, algún líder se acerca a usted para darle un privilegio, muchas veces nosotros ponemos pretextos, pero cada cosa es porque están viendo, yo digo, algo en nosotros. Nosotros, hermanos, venimos y queremos muchas veces avanzar, y muchas veces yo le decía al Señor, yo quiero conocer más de ti, pero muchas veces queremos y pedimos las cosas, pero no somos constantes. Muchas veces queremos y decimos, yo quiero conocer de tu palabra, pero en nuestros hogares ni siquiera abrimos la Biblia. A mí me ha pasado muchas veces, porque a veces estamos arriba y a veces estamos abajo. Pero yo digo, peñisquémonos cuando venga el desánimo y no tenemos a alguien al lado que nos motive, peñisquémonos nosotros mismos y veamos muchas veces a nuestro pasado y reconozcamos que quien nos tiene bien, quien nos tiene con salud es nuestro Señor. Amén. Quien tiene y el que está obrando de una manera para mí, yo lo digo por mi familia, quien está obrando perfectamente en mi familia, no soy yo, es el Señor.
Y no saben cuán agradecida estoy, hermanos, porque es algo que yo digo últimamente. Antes solo era mi mamá y yo. Muchos años solo éramos mi mamá y yo. Hoy cuando estamos en la casa, creo que llegamos a ser más de 25 personas. Y yo digo, eso solo es el Señor que lo hace, el que nos ha librado, el que nos ha guardado, el que nos tiene bien aquí. ¿Por qué no ser obedientes? ¿Por qué no buscar más de Él, hermanos? Si Él en su infinita misericordia, Él ha sido más que bueno con cada uno de nosotros. Ahí de nosotros que ya estamos aquí, si vemos para atrás, no nos vaya a pasar como la mujer de Lot, que vio para atrás, vio el pecado, vio todo lo que ella vivió, se convirtió en estatua de sal. Hasta aquí, hermano, fue lo que el Señor me dio.